Hemos recibido al señor Iván Lanegra, que es el secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Transparencia se fundó hace 30 años para contribuir a consolidar nuestra democracia y los procedimientos que la fundan, entre los cuales naturalmente los procesos electorales. Pero no es solo eso, es también que se respete las instituciones y que se garantiza lo que es el nombre de esta asociación civil, la transparencia del funcionamiento del Estado. Y lo que hemos visto este año en muchos aspectos y en muchos campos es lo contrario. Una crisis en las instituciones públicas, fricciones entre ellas. Sí, bastaría mencionar lo que ha sucedido durante las últimas semanas en la Procuraduría General del Estado, en el Ministerio Público, con la Junta Nacional de Justicia, en el Congreso hasta el último día, con las proposiciones finales de que sea el Congreso el que elija a los jueces y fiscales. Señor Iván Lanegra, ¿por dónde se puede comenzar a darlo a nuestro país un gusto por la transparencia? Buenos días y en primer lugar un saludo de Año Nuevo para todos aquellos que nos escuchan, que nos ven y a toda aquí la familia de RPP. Efectivamente, Transparencia va a cumplir este año 30 años, ¿no? Y son pues 3 décadas de trabajo donde ha habido un cambio constante sobre qué es la democracia en el Perú, ¿no? Un cambio sobre las visiones, sobre las perspectivas, sobre los futuros, ¿no? Y eso ha ido cambiando y transformándose. Y también hemos vivido crisis en esos 30 años, ¿no? Hemos vivido momentos difíciles en los cuales inclusive caímos en condiciones autoritarias, ¿no? Como pasa en los 90. Ahora estamos viviendo una nueva situación en la cual pues, hay un riesgo muy serio, ¿no? De volver a recorrer una senda autoritaria, ¿no? Eso lo ha señalado hace poco Transparencia en un pronunciamiento público. Y eso debería alertarnos sobre por qué esto es importante, o sea, por qué debe mantenerse instituciones claves para la vida de la gente. Porque creo que uno de los principales problemas es que la gente no tiene un sentimiento de cercanía con las instituciones. Hay una enorme desconfianza, de hecho, en el Estado. Y cuando se dice, por ejemplo, hay que cuidar la Junta Nacional de Justicia, hay que cuidar la independencia de los jueces. Por otro lado, hay pues, razonables también críticas y desconfianza sobre el funcionamiento de esas instituciones o desconocimiento sobre ellas, ¿no? Y creo que eso es lo que tendríamos que cambiar. Y ese paso empieza por un trabajo de pedagogía, de información, de conocimiento sobre las funciones de estas instituciones, porque son claves, ¿no? Por ejemplo, por dar una muestra de ello, ¿no? La independencia de los jueces es crucial para que no sea la influencia de actores con poder lo que definan el sentido de las decisiones judiciales. Y para que eso ocurra, tienen que ser independientes de los poderes económicos y políticos. Y por ello, un proyecto de ley que se ha presentado hace poco, que plantea que el Congreso sea quien decida sobre la continuidad de los jueces y fiscales, es claramente una afectación de ese principio. Y luego eso lo que ha planteado el congresista Roberto Quiabra, ¿no? Y creo que ese es un... ¿Hay algún país en el que se hace eso? O sea, en ocasiones sí ocurre que ciertos altos funcionarios, como pasa con el Tribunal Constitucional en el Perú, sí son ratificados o pasan por algún procedimiento dentro de los congresos. Pero eso ocurre bajo condiciones de mucho cuidado, porque precisamente lo que se busca es que el elemento político no defina, por ejemplo, los nombramientos por razones puramente políticas. Los fiscales van a estar pendientes de cortejar a los congresistas con influencia para poder ser nombrados en detrimento de la calidad de su trabajo. Exactamente. Y esa es la misma razón por la cual otro proyecto que busca que el Congreso, a través de los mecanismos de infracción a la Constitución, pueda remover a los titulares de las entidades electorales, también está igual de peligroso, porque el mismo principio, los jueces estarían, en este caso electorales, estarían preocupados de no hacer algo que toque el poder político por el riesgo de que luego ese poder político decida removerlos. Y este tema es tanto más agudo que se anuncia para este año y los meses que vienen, en concreto, procesos judiciales propiamente tales. Ya no estamos en la fase fiscal, sino en procesos judiciales que afectan a varios expresidentes y dirigentes políticos. Así es. Además, procesos que también nos dan una muestra de la dificultad del sistema de justicia, ¿no? Porque han pasado muchos años. O sea, los procesos han sido largos, difíciles. Entendemos que son investigaciones complejas, pero igual, ¿no? Debería haber una posibilidad en el Perú de ofrecer una justicia más célere y al mismo tiempo una justicia de buena calidad. Pero para lograr eso se requieren reformas, pero no unas que, como lo hemos visto en el caso electoral, que más bien desanden en aquellos avances que se han logrado, sino más bien fortalecer lo que ya se ha avanzado y hacer mejoras, por ejemplo,
en aquellos puntos pendientes de la propuesta de reforma judicial que se hicieron hace ya varios años para que se complete la agenda de que nos permita ir caminando hacia un mejor sistema de justicia. Iván La Negra, permítanos ir a una breve pausa, después de la cual quisiera profundizar un poco sobre el tema que ha introducido usted, las elecciones. Hemos hablado sobre las instituciones del Estado, corresponde ahora que hablemos de las elecciones, es decir, de la participación de los ciudadanos, porque si no hay ciudadanos en los partidos, no hay bases para nuestra democracia. Quisiera ver cómo lo percibe usted y cómo lo perciben sus colegas de transparencia, si hay una población comprometida con nuestra democracia o si lo que predomina hasta ahora es una especie de resignación o de inercia ante lo que suceda. Nos lo contestará, por favor, después de una breve pausa. Estamos conversando con el señor Iván La Negra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, que nos ha dado un punto de vista crítico sobre el estado de algunas instituciones cruciales del Estado peruano, base de nuestra democracia. Pero además de eso, nos dijo al final algo sobre el proceso electoral que tendrá lugar en algún momento, no sabemos cuándo, en principio el año 26, pero eso podría adelantarse, y la necesidad de hacer reformas para evitar que los electores nos hallemos ante una situación parecida a la que se produjo en el año 21, que con muy pocos votos llegaban a la segunda vuelta candidatos como los que sabemos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo ve usted el estado de la opinión? ¿Y cómo ve usted el compromiso de los ciudadanos con lo que está usted en contacto a partir de transparencia con los partidos que en algún momento tendrán que animar las elecciones? Sí, en primer lugar, quizá es el momento más bien de cuidar lo que ya se había logrado pues avanzar, ¿no? Y una cosa, por cierto, que está pendiente es la decisión del Poder Ejecutivo sobre si observar o no la ley que pues deja de lado las primarias abiertas simultáneas obligatorias, conocidas como PASO. ¿Por qué a usted le parece importante que esa ley no sea aprobada por el gobierno y que se pueda regresar sobre esa, en buena cuenta, no proscripción, pero sí se ha reducido a su mínima expresión, prácticamente serán inexistentes? Eso está conectado con la pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuál es la situación de los partidos políticos en el Perú? Creo que es muy evidente que, aunque hay diferencias entre ellos, en general hay una enorme precariedad. Muchos partidos que tienen capacidades muy, muy limitadas y que por lo tanto pues, no están conectados a su vez con las demandas de la ciudadanía. Y eso se nota, para empezar, en aquellos partidos que están en el Congreso, ¿no? Donde la posibilidad de representar intereses generales es muy pequeña, y más bien lo que vemos es la actuación en función de intereses ya ni siquiera de sectores sociales, sino de intereses particulares concretos, inclusive los propios, ¿no? Entonces, esa situación hace que los partidos no sean un vehículo, en estos momentos, lamentablemente, un vehículo que conecte las preocupaciones ciudadanas con ellos. Entonces, las primarias lo que planteaba precisamente era eso, una posibilidad de establecer una conexión o una reconexión con la ciudadanía a través de la intervención de los ciudadanos en la selección de las candidaturas al Congreso. Y eso permitía, ¿no?, varias cosas, ¿no? Para empezar, que se conociera de manera muy temprana quiénes eran las personas que iban a presentarse. Segundo, que esa oferta que se tuviera pudiera pasar por lo menos por algún mínimo filtro dentro de la propia ciudadanía. Y tercero, que es muy importante, dado que tenemos ya 25 partidos inscritos y es posible que tengamos 10 más al final del año, quizá, pues que tengamos muchísimos partidos presentándose en elecciones generales, con toda la dispersión y fragmentación que eso trae consigo. Entonces, por esa razón es importante que el Ejecutivo observe esta ley y permita que el Congreso tenga una nueva oportunidad de reflexionar sobre esta situación, que a la larga va a afectarlos a ellos mismos, porque los partidos son posiblemente quienes más pierden si no recuperan la conexión con la ciudadanía. Ese es un tema de fondo, pero hay otros que tienen que ver con los procesos electorales, como por ejemplo la voluntad de que no puedan presentarse quienes hayan sido condenados por faltas graves como terrorismo, violación a menores y corrupción. Sí. ¿En qué está esta situación y cómo la juzga usted? Sí, ahí hay muchos proyectos de ley que se han presentado que tienen diferencias respecto a los delitos que consideran muy graves. Hay diferencias en ese punto. ¿Qué delitos deberían ser incorporados o no en ese impedimento? Entiendo que se pidió un cuarto intermedio en el último pleno del Congreso y la presidenta de la Comisión de Constitución tendrá ahora que presentar un nuevo proyecto sustitutorio que incorpore todas esas diferencias que se presentaron en el pleno.
Y además, creo, debería también tomarse en cuenta la no vulneración de un conjunto de principios vinculados con, por ejemplo, la no retroactividad de la aplicación de las leyes. Entonces, con todos esos elementos, sí es valioso que se establezcan impedimentos para hacer política a ciertos delitos muy graves, porque evidentemente eso daña la capacidad real de la persona de poder cumplir una función de alto nivel, más allá, como digo, de que exista una posibilidad de que sea reincorporada a la sociedad en otros ámbitos. Pero en ciertas posiciones hay un conflicto, ¿no? Porque el delito es de tal gravedad que afecta la idoneidad de la persona. Respecto del Congreso, hemos llegado a récord histórico de desaprobación ciudadana. En algunas encuestas apenas 5% de los ciudadanos tienen una imagen positiva del Parlamento. Quizá los parientes de los congresistas y de los que trabajan ahí, no sé. Pero en todo caso, ¿qué se puede hacer para que la elección parlamentaria no se vuelva un voto y luego un, digamos, madero en algarete en el mar? Porque hay un problema de representatividad con el Congreso. Los congresistas dicen que esto pasa en todas partes del mundo, pero no es verdad. Estamos aquí ante un extremo. ¿Qué modificaciones se pueden hacer para que el voto por los congresistas no sea un acto intrascendente para los electores? Aunque es cierto que los congresos en el mundo tienen niveles de popularidad relativamente bajos, el del Perú es mucho más bajo que el del promedio, ni siquiera el promedio, el de último en la región prácticamente, en lo que refiere a aprobación de popularidad, de aprobación ciudadana al Congreso. Ahora, el tema es, creo que es muy, muy importante, ¿no? No solamente un asunto de la idoneidad de los congresistas, es decir, necesitamos políticos con experiencia, que hagan carrera política y que lleguen al Congreso, que tengan una capacidad para hacer política y que por lo tanto entiendan de qué va la actividad de congresista. Eso es muy importante. Eso se logra con las otras reformas que acabamos de hablar, ¿no? De la reforma de los partidos políticos, las PASO, son mecanismos que ayudan en ese campo. Pero por otro lado está el tema de los incentivos que tienen los congresistas una vez en el puesto para actuar tomando en cuenta las preocupaciones de la ciudadanía. Porque lo que hemos visto en estos últimos meses son congresistas que incluso abiertamente señalan que no les interesa lo que la ciudadanía esté opinando, que ellos tienen que decidir por fuera de esas preocupaciones. Y eso es un problema muy serio, porque lo que hace es generar una desconexión tremenda entre la política y los ciudadanos. Eso es un problema muy serio en cualquier democracia. ¿Cómo se logra esos incentivos para que las cosas cambien? Desde luego la reelección, que ha sido de hecho criticada, pero que es una medida creo correcta, es decir, la reelección de los congresistas es algo que puede ayudar, pero es insuficiente, porque eso no es el único tipo de incentivos que se requieren para cambiar las cosas. Se requieren también que los mecanismos de costo político por las decisiones negativas que tomen efectivamente funcionen. El problema del autocontrol, la Comisión de Ética, por ejemplo, ha mostrado sus límites. Claramente no es suficiente. Se requieren mecanismos externos para lograr eso. Por esa razón es tan importante que el Ministerio Público y el Poder Judicial y la Contraloría mantengan una capacidad de autonomía y sean un equilibrio respecto a aquellas acciones que ya inclusive lindan con las faltas administrativas graves y los delitos. Y en el caso de las cuestiones legislativas, creo que hay que recuperar el rol de balance del Tribunal Constitucional, que es el único que puede establecer un balance clave en esa materia. Y finalmente, en el día a día de la política, el único actor que tiene una capacidad de ser un contrapeso efectivo al Congreso es el Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, precisamente, por ejemplo, observando leyes que se consideran que son retrocesos de las normas. Con mucho pudor, con mucho temor, ¿no? Lamentablemente no lo ha hecho de la manera que corresponde. Sabe que depende del Congreso también. Y de hecho, más bien lo que uno siente es que ha habido una cierta complacencia en muchos momentos, inclusive difíciles, en los cuales decisiones claves han estado en juego. Pero más allá de eso, es importante que ese rol se recupere. Y finalmente está el rol de la ciudadanía, porque la ciudadanía también tiene un papel que jugar. Si no hay una reacción ciudadana ante medidas que son claramente atentatorias de los derechos de la gente y de su democracia, es muy difícil que el Congreso tenga incentivos para poder corregir el rumbo. De acuerdo. ¿Por qué hay un debate que no se dirime, no da lugar a acuerdos en torno a la fecha en que deben realizarse las próximas elecciones? Aquí estuvo el señor Otaro el sábado pasado
y refiriéndose a un manifiesto por la democracia elaborado por la coalición ciudadana, se expresó grupos de ciudadanos que no sé a quién representan, que quiere que se adelanten las elecciones, fingió no saber ni siquiera el nombre de esta coalición. ¿Por qué esa hostilidad hacia la idea o el debate de si le conviene al Perú ir a elecciones anticipadas? Bueno, primero el gobierno presentó un proyecto de ley sobre elecciones adelantadas. O sea, digamos, no es una idea salida, digamos, de la nada. Es una propuesta que salió del propio Ejecutivo y que también en un momento dado incluso llegó a ser aprobada en primera votación en el Congreso. O sea, no es un tema... Con una fecha del 24 que luego se quiso adelantar al 23. Sí, y recordarás además que una de las cosas que se decía en ese momento era: hay que hacer reformas para que haya elecciones adelantadas. Y bueno, un año después no tenemos ni elecciones adelantadas ni reformas. O sea, digamos, más bien tenemos contrarreformas. Ahora, la reforma se ha avanzado un poquito en la idea de la bicameralidad y también en la idea de la reelección, ¿no? Claro, que sí, que es parte de ese bloque que todavía está en primera votación, todavía falta una segunda votación. Pero todavía no se ha aprobado esa nueva reforma. Pero este tipo digamos, de propuestas, creo que requieren sin duda ciertas condiciones políticas, y hay que decirlo, que en este momento no existen. Para empezar, recuerden que es una decisión que tiene que tomar el Congreso y ocurren precisamente por esa desconexión con la ciudadanía. O sea, porque la ciudadanía, cuando mira las encuestas, bueno, la opinión que tiene, evidentemente, digamos, preferirían que haya un adelanto de elecciones. Pero por otro lado, es muy importante que se mantenga y se respeten los canales que están establecidos en la Constitución si esto ocurriera. O sea, no puede presentarse como una cosa que no esté adecuada a lo que la Constitución establece. Que por esa razón los proyectos que se presentaron hace ya un año pues planteaban cambios en la Constitución para hacer posible este adelanto. Y claro, hay otras condiciones que ya no tienen que ver con eso, no tienen que ver con el nivel de crisis del gobierno, que puede ser tan serio que lleve, por ejemplo, inclusive hasta una salida propiciada por el Congreso o una renuncia de la presidenta, pero es un escenario ya mucho más complicado. Pregunta final, señor Iván La Negra. Usted escuchó sin duda el discurso de la presidenta con motivo del fin del año 23. Sí. ¿Qué de lo que dijo no le parece una buena lectura de la realidad de nuestro país y qué de lo que silenció ha echado usted de menos? Bueno, ha sido sin duda un mensaje breve, ¿no? No ha habido un desarrollo mayor de los temas. Ha planteado dos cuestiones que sin duda están en la agenda, que es el tema de la economía y el tema de la seguridad. Áreas en las cuales en este año que ha pasado pues nos han logrado muchos logros, ¿no? Se señala que este año sí, pero habrá que ver cuáles son las medidas concretas que existen. Pero claramente el principal problema, nuevamente, así como pasa con el Congreso, es la distancia que se ha abierto entre el gobierno y la ciudadanía, que se muestra en las cifras de aprobación a la presidenta y al gobierno, y que también se reflejan en la falta de respuesta a problemas que han venido de hace un año. Por ejemplo, el tema de las muertes de decenas de compatriotas en situaciones que todavía nadie ha asumido una responsabilidad política. Y que más bien se niega cualquier posibilidad de asumir responsabilidades, inclusive hasta ahora, ¿no? Y eso a su vez ha tenido un conjunto de consecuencias a nivel internacional. Entonces creo que esta situación del país, de la recuperación de ciertos niveles mínimos de legitimidad, va a ser un asunto crucial, ¿sí? Que va a ser de hecho un factor crítico si pensamos en las salidas de corto plazo para la crisis en el próximo año. Iván La Negra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, muchas gracias por su presencia, por sus explicaciones, por el tono sereno y objetivo que ha tratado de darle a sus respuestas, y exprese mis saludos y mejores deseos de feliz año para los miembros de la Asamblea y de la Junta Directiva de Transparencia, que mucha falta nos hace ese concepto y esa institución en nuestro país. Muchas gracias y muy buenas